Bien, jóvenes, buenas noches, ¿se me escucha? Sí, sí, se lo escucho, por favor. Gracias, Carlitos. Buenas noches, vamos a darles la clase virtual. Eh, Bien, jóvenes, iniciando este nuevo tema que tiene que ver con la evaluación docente, en la cual vamos a revisar primero los fundamentos teóricos de lo que es la evaluación y las concepciones de qué es evaluación docente antes de atrevernos a hacer instrumentos de evaluación. Bien, antes de iniciar esto, recordamos que estamos justamente en la evaluación docente de la carrera y espero que todos lo hayan elaborado. Carlitos, está prendida la cámara por si acaso. Por si acaso te vas a acostar. ¿No? Está viendo los apuntes, claro, es lo máximo. El Bien, cuaderno. gracias. A ver, cuando hablamos de concepción es cómo nosotros podemos entender lo que es la evaluación docente. Y esto es de mucha utilidad, no solamente porque para nuestra labor docente es importante saber por qué somos evaluados, sino que cuando estemos en ya posiciones de dirección, de supervisión de un grupo docente, también entender que la evaluación es un proceso en el cual el docente siempre va a estar inmiscuido, siempre el docente va a estar involucrado. Recordemos que la evaluación no es otra cosa que revisar el proceder profesional del docente, en este caso, para poder mejorar. Siempre la evaluación debe ser considerada como un proceso de mejora. Ok, vamos con lo primero. Entonces, comenzamos justamente por la importancia de lo que es la evaluación docente en el ámbito educativo, porque todo el currículo puede estar evaluado, todas las actividades pueden estar en secuencias, pero si el docente no hace el papel de acompañar el proceso, puede ser que el currículo, lo planificado, se venga abajo. ¿De qué nos sirve tener algo que esté coherente con los objetivos de aprendizaje, realizar actividades que sean coherentes con los objetivos de aprendizaje? ¿De qué nos sirve tratar de hacerlo mejor cada día si no hacemos seguimiento con el estudiante? Si no, el docente no es capaz de observar los perfiles de cada estudiante y hacer lo propio que tienen que hacer, actividades de aprendizaje diseñadas para atender las particularidades de su aprendizaje. Otra, no hacer el seguimiento. ¿Qué pasa cuando un estudiante no cumple, no lleva materiales o tiene dificultades de aprendizaje y no comunicas? No eres capaz de atender el caso y derivarlo internamente al DS, o no eres capaz también de comunicarte con el padre de familia para que tengas el apoyo respectivo en casa. Revisamos a veces en nuestra labor que hay muchos niños que necesitan de apoyo en casa. Es nuestra obligación llamar al padre de familia, conversar sobre qué podemos hacer para ayudarlo a mejorar. Y hay muchos padres de familia que te van a salir con muchas cosas, como el no tengo tiempo. Pues no tienes tiempo para la educación de tus hijos. Es un compromiso, responsabilidad que es ineludible, la responsabilidad de ser padre de familia. Hoy en día muchos padres creen que la labor de educación solo la realiza la escuela, el jardín, la sección básica y bachillerato, y pues te dejan pues de alguna manera la responsabilidad entera, cuando la responsabilidad del docente es acompañar el proceso, más no ser el responsable 100% de ese proceso, que como sabemos por nuestros estudios, no es un diálogo entre docente y estudiante, sino es un triángulo de diálogo que tiene que ver con estudiantes, padres de familia y docente. Entonces, la evaluación docente es una herramienta que nos sirve para medir, y al decir medir, recuerden que esta es una palabra cuantitativa, que significa el hecho de que podamos tener una estimación numérica de la evaluación, una calificación.
sobre 10, sobre 5, depende el significado de la calificación, y esa medida nos va a servir de data o de dato para poder hacer una comparación y poder mejorar el desempeño docente. Si en este periodo de evaluación tú has tenido un 3 sobre 5, significa que de pronto el 3 es aspectos que tienes que mejorar, y en el siguiente año sigues manteniéndote en 3 o pasas al 2, quiere decir que hay algo que atender urgente. Pero si llegas a 4, llegas a 5, demuestra que hay mucho mejoramiento en el desempeño profesional del docente. La evaluación es una herramienta muy importante para medir, primero, estimar cuantitativamente el desempeño docente, y segundo, para mejorar justamente este desempeño. Ok. Y, pues, por consiguiente, aunque no es el único elemento, este elemento, como se trata del propio docente, nos sirve para mejorar la calidad educativa. Evidentemente, la calidad educativa no solamente depende del desempeño del docente, sino de la calidad del contenido, háblese de los conceptos, las habilidades, las aptitudes que se puedan desarrollar. ¿Ok? Sigamos. Entonces, primero definir qué es la evaluación docente, que tiene que ver dentro de lo que es la evaluación netamente educativa, que es un proceso en sí, un proceso de mejoramiento, un proceso de recopilar información para tomar justamente decisiones sobre el desempeño docente. Recuerden que en aspectos de calidad siempre es necesario tener una medida para poder tomar decisiones. No es justo para ningún docente que simplemente, pues, porque le caes bien o le caes mal a tu supervisor, a tu jefe de área, pues ya te califica, sino tener una tabla, una rúbrica objetiva para poder ser evaluado. Entonces, se recopila información durante un tiempo sobre el desempeño docente para, obviamente, tomar decisiones. Y las decisiones tienen que verse en el sentido de que vamos a mejorar, y no simple de me van a castigar, me van a despedir, hago las cosas mal y no me dicen nada. No, justamente la evaluación tiene que ver con la retroalimentación que se da al docente después del proceso de evaluación. Entonces, el principal objetivo de la evaluación o propósito de evaluación docente es, primero, identificar las fortalezas y las limitaciones o áreas a mejorar de cada docente. Ese sería el primer paso. Segundo, proporcionar la retroalimentación. Cuando yo me siento con un docente, después de haberlo observado, yo tengo que decirle, bueno, esto lo tiene que mejorar. Por ejemplo, típico que los docentes no plantean al inicio el objetivo de la clase, sino que arranca suponiendo pues que el estudiante también está en la misma onda, cuando es necesario presentar los objetivos de aprendizaje, decirle al estudiante qué es lo que se va a hacer, preparar al estudiante incluso emocionalmente para una prueba, oral, escrita, exposición, trabajo de equipo, y a veces eso no se hace. A veces se asume simplemente, vamos, distribuimos en los grupos, armen los grupos y exponen. No se da criterios, no se da motivación, y esto pues tiene que ser observado, tiene que ser retroalimentado, y todo esto, pues insisto, aporta al crecimiento profesional de la persona que es evaluada y de garantizar una educación de calidad. Recordemos que cuando hablamos de educación de calidad, tiene que ver con criterios en los cuales nos hemos puesto de acuerdo sobre lo que es calidad. Bien, hay varios tipos de evaluación docente. Vamos a tratar de sintetizar en estas tres. La primera es la evaluación del desempeño. Entonces, tenemos lo que llamamos un perfil docente, que lo hemos hecho varias veces en clase, ¿no? Un perfil docente, características que el docente tiene que cumplir: competencias en contenidos, habilidades pedagógicas, habilidades blandas sobre resolución de conflictos, sobre el atender los problemas de los estudiantes, el tener la capacidad operativa para poder planificar, para poder
atender a los estudiantes en clase, para poder evaluar, para poder hablar con los padres de familia. Cuando hablamos de evaluación de desempeño es un enfoque global de todas estas competencias que estoy mencionando. Y a priori, esa evaluación de desempeño tiene que ser conocida por el docente. Se va a evaluar al docente, el docente tiene que tener una ficha ya previamente para saber en qué se me va a evaluar. ¿Qué es lo que se espera de mí que yo haga en una clase? Hay muchos docentes, por ejemplo, que en una escuela ingresan y los niños se ponen de pie y exigen que los estudiantes se pongan de pie para saludar. Hay otros que no. Si nosotros ponemos en la ficha de observación que el profesor hace que se levanten los estudiantes para saludar, ya le estamos diciendo que lo tiene que hacer. Y no simplemente, chicos, hola, ¿cómo están? Sigan sentados. ¿Por qué? Porque cuando no se regulariza esto, tiene un mal aspecto de calidad. La calidad siempre es uniforme, quiere decir que el estudiante y el padre de familia siempre van a recibir el mismo trato, la misma atención, con la misma calidad. Pero si un docente lo hace y otro no, eso desnivela esas expectativas que tienen los estudiantes y los padres de familia. ¿Ok? Entonces, evaluación de desempeño es evaluar globalmente al docente, al profesor, y pues tener también integralmente una retroalimentación. Cuando hablamos de evaluación formativa, esto es principalmente orientado a los profesores que son principiantes o ingresan nuevos a una institución educativa. Por ejemplo, nosotros podemos clasificar el ingreso de los profesores, es decir, bueno, tenemos un docente que no tiene mucha experiencia, ingresa por primera vez a nuestra institución y tiene, digamos, 4º año de básica. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Tenemos que evaluarlo, pero esta evaluación tiene que ser de acompañamiento. Vamos a proporcionar siempre retroalimentación, pero además apoyo para que corrija, para que mejore. No es simplemente decir, en esto está fallando, la próxima vez que te vean no debes hacer, sino cómo lo tiene que hacer. Porque un docente nuevo es un docente de formación para la institución. Peor decir si es practicante, si es un docente que no tiene experiencia y salió de la universidad directamente al aula, entonces hay que acompañarlo. La clave entonces de evaluación formativa es el acompañamiento. Observo, retroalimento, pero además apoyo al docente para que pueda superar sus limitaciones. Y la evaluación sumativa, pues yo tengo que dar una calificación al final del periodo, en este puede ser trimestral, que es optado ahora mucho por las instituciones educativas fiscales, quimestral por otras instituciones, o lo puedo hacer por año calendario, puedo hacer por mes, pero tengo que yo evaluar, tengo que dar una calificación sobre algo muy objetivo, que es la ficha de observación, que es la ficha de la rúbrica de desempeño docente, donde yo veo aspectos que más luego vamos a ver sobre planificación, sobre control de aula, sobre atención a padres de familia, sobre cumplimiento de obligaciones y eventos, y ahí tenemos una calificación. La normalidad pues nos dice que se evalúa sobre 5 al docente, siendo 5 pues la nota más alta, siendo 1 pues la nota que tiene que mejorar. Tenemos entonces evaluación de desempeño, formativa y sumativa. Ok, entonces, ¿qué métodos, ¿sí? O qué técnicas dentro de esos métodos podemos tener para la evaluación del docente? Y lo primero, como ya expresamos, es la observación áulica o la observación en el aula, ¿no? Primero, esto lo vamos a hacer ya después en las siguientes clases, tenemos una ficha de observación. Un intento hicimos en el primer parcial cuando diseñamos qué es lo que debemos observar en el docente, qué es lo bueno que tenemos que hacer. Y después hemos revisado qué es lo que no tenemos que hacer. Ahora vamos a tener una ficha objetiva en la cual podemos revisar desde el principio que llega el docente hasta que termina su clase. Ahora, esta observación siempre tiene que ser dialogada con el docente. Yo no puedo entrar de sorpresa.
tengo que avisarle. Tengo que avisar al docente, tengo que dar un cronograma de visitas áulicas en el cual decirle, esta semana, de este día a tal día, en esta semana, te voy a visitar en cualquiera de tus horas para que estés preparado. ¿Por qué para que estés preparado? Porque siempre hay situaciones en el aula que puede extorsionar el momento de evaluación. Por ejemplo, puedo estar eligiendo en ese momento consejo de aula, puedo estar diseñando con los niños una tarjeta de regalo por San Valentín, o Día de la Madre y del Padre, puedo estar ensayando para Olimpiadas. Eso tiene que ser programado para que el observador pueda tener un escenario ideal para la clase. Y es más, hay un principio que en evaluación se llama el principio de la incertidumbre, que dice que toda persona que sabe que es observada siempre va a cambiar su comportamiento. Siempre. Así que si de alguna manera nosotros llegamos de sorpresa, tanto el docente como los estudiantes van a cambiar de actitud. Y van a hacer pues, lo mejor para que pues, todo sea observado. Entonces, hacerla por sorpresa como hacerlo avisado es lo mismo. Si queremos avisar con anticipación mejor, ¿por qué? Porque si tiene algo mejor preparado, es decir, el docente está preparado, ha hecho lo mejor posible, es consciente de los pasos que tiene que seguir y la evaluación, pues, tiene que salir, pues, de la mejor manera. Ahora, usted puede decir como jefe de área, como coordinador, como supervisor, le puede decir al docente, te puedo caer en cualquier momento y te voy a revisar la clase en estos aspectos. No en todos los de la ficha, pero sí que llegues puntual, por ejemplo. Puedo estar fuera del aula viendo que llegues puntual. Puedo quedarme en primer momento para ver cuáles son la introducción a clases que das, las instrucciones, cómo preparas el ambiente de aprendizaje. También le puedo decir. Pero cuando yo observo con la ficha de aula, tengo que avisar con tiempo, tiene que ser esto cronometrado. Bien, así como todas las evaluaciones, hay evaluaciones horizontales, verticales, como la autoevaluación y la coevaluación. Actualmente, pues nosotros tenemos un proceso de evaluación, el estudiante evalúa al docente de sus asignaturas, pero también nosotros nos evaluamos o nos autoevaluamos y también evaluamos a nuestra jefatura. Hay un proceso de autoevaluación, de coevaluación, en donde los colegas también, si es que trabajan en equipo, por ejemplo, en preescolar, se puede trabajar la docente titular, la auxiliar y los docentes especiales que tienen que ver con inglés, computación, cultura física. Esto incluso hasta elemental, en donde se trabaja en equipo. Después, en los años de educación de básica media, los docentes de un mismo grado también pueden coevaluarse para pues, ver qué tanto trabaja colaborativamente y así en adelante. Es importante entender que siempre, para hacer una evaluación completa, tengo que usar encuestas cuando es para todos los docentes y entrevistas cuando son docentes específicos, ¿no? Si yo hago encuestas, cuestionarios para encuestas, preguntas muy concisas, pequeñas, cortas o de elección múltiple, en la cual yo le voy a decir al docente, le voy a preguntar a muchos docentes para tener un dato sobre procedimientos, sobre lo que hay que hacer y no hay que hacer. Si yo tengo 60, 70 docentes, puedo encuestar a todos. Y además puedo hacer entrevistas a docentes específicos cuando pues, necesite tener su respuesta, sus expectativas. Bien, pero también está el portafolio docente, ¿no? Que en algún caso, en alguna asignatura también le he solicitado a ustedes, porque la importancia de la evidencia también es trabajo. Una compañera de trabajo decía siempre, lo que no se evidencia es como que si no existiera. De lo que no se prueba, no existe. Entonces usted puede tener mucho trabajo con sus niños, hacer mucho trabajo psicomotriz, tener el desarrollo de destrezas, tener calificaciones de ese desarrollo de las destrezas, pero si usted no tiene evidencia, no tiene fotografías, no tiene pruebas calificadas y retroalimentadas, copias de esas pruebas,
si no tienes fotografías del trabajo motriz, exposiciones que se hacen, es como si no se hubiera hecho. Entonces el portafolio es una colección de todas esas evidencias sobre el trabajo del docente y la reflexión que tiene y que puede hacer. ¿Un portafolio de qué me ayuda? Me ayuda a entender lo que hago para poder mejorar. Con base entonces en una reflexión, yo puedo revisar lo que anteriormente he hecho para poder mejorar. Veo el portafolio del periodo pasado, del año pasado, y puedo mejorar con otro grupo las mismas actividades que hice y planifique. Bien, entonces tenemos estos métodos, principalmente la observación áulica, la autoevaluación y la coevaluación, y herramientas como encuestas o cuestionarios propiamente dichos, cerrados cuando son encuestas, abiertos cuando son para entrevistas, y portafolios docentes. Ok, entonces, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué se tiene que evaluar en este proceso de revisión, de observación, de acompañamiento al docente? Primero, pues, nos interesa que tenga conocimiento y dominio del contenido. Un docente, parvulario en vuestro caso, debe entender cómo aprende el niño de estas edades. Cómo aprende el niño de la primera infancia. Cómo se relaciona. Qué dificultades de aprendizaje tiene esta edad. Cuál es su nivel de comprensión con respecto a las instrucciones y consignas que recibe. ¿Qué se espera sobre su capacidad psicomotriz, sobre su capacidad de entendimiento, sobre sus habilidades de lenguaje y de comprensión del espacio? El docente parvulario debe entenderlo claro para poder tener un proceso correcto, y cuando diga el estudiante ha desarrollado las destrezas, es porque de verdad ha hecho actividades de aprendizaje que el estudiante puede replicar, puede transferir, puede reproducir. ¿Por qué? Porque si esto se basa en una mentira y simplemente, bueno, ha realizado, el curso inmediato superior va a sufrir de estudiantes que no tienen las habilidades para los aprendizajes de este nivel. En muchas conversaciones con ustedes, cuando llegan a sus prácticas, ¿no? Y esperan que de pronto la docente les enseñe, y se encuentran con una docente que se sienta en el escritorio a chatear y le pone una hoja preimpresa a los niños para que pinten y dibujen, y esa es toda la clase. La clase de orientación es un mapa con norte, sur, este y oeste, y pinten. Ah, que el mapa de los colores primarios es una bandera del Ecuador, donde pinten. Ah, es que la ubicación de sobre, abajo, entre, eso también es un dibujo. Todo es dibujo, no hay elaboración de habilidades, no hay desarrollo de la práctica. Entonces tenemos el segundo aspecto, que son habilidades pedagógicas. No solamente es el conocer y comprender cómo aprende el niño, sino tratar de tener actividades de aprendizaje que se adapten al niño, al contexto del niño, ¿sí? Porque no podemos pedirle que lleven laptops ni tablets, ¿no es cierto? Pero sí podemos decirle que lleven algo de reciclaje, lleven algún cartón, lleven algún papel, algún material que los niños puedan usar en clase, y evidentemente utilizarlo para que llegue ese producto, pues de alguna manera sea efectivo con respecto a los objetivos de aprendizaje de los niños y niñas que estamos a nuestro cargo. Ok, sigamos. El tercer factor sería la relación con los estudiantes, y mucho se habla con la empatía. No se trata, y esto es muy importante porque uno se topa a veces con docentes que adquieren una forma incluso de hablar con los estudiantes, cantadito, con los niños, ¿no? Y mucho cuidado, porque a veces ese cantadito hace que los niños también hablen como el docente.
A veces ese mimo que el docente hace para referirse a los estudiantes es algo que el estudiante aprende mal. Incluso el hecho de colocar y decir papito, mamita, de hablarle así como engreído, hace que al niño también se le pegue. Entonces, la empatía no se trata de eso, se trata justamente de ser cercano al niño, de entenderlo, de escucharlo, de jugar con él, de entender qué solicita, qué quiere, qué pide. Y esto va a servir para el manejo de la disciplina en el aula, porque una vez que el docente conoce a sus estudiantes, los estudiantes conocen al docente, es capaz de manejar el aula muy bien. Pero si hay un docente que simplemente va a dar instrucciones, que grita y que le dice hagan silencio y con eso los mantiene callados, sin saber qué es lo que sienten, qué es lo que quieren, pues es un docente que va a tener niños frustrados y evidentemente que en algún momento va a llegar a un límite en el cual los niños van a explotar en indisciplina o en no comprensión de las actividades que se hacen. Tenemos conocimiento, tenemos relación con los estudiantes, habilidades pedagógicas, y como siempre la capacidad de innovación que tiene que ver con fomentar la creatividad, el uso de pedagogías actualizadas. Hemos nosotros revisado el currículo y lo necesario, que es utilizar herramientas de aprendizaje activo, que tengan que ver con el control de emociones de los estudiantes, que los estudiantes identifiquen sus emociones para poder aprender. Pues hay que hacerlo eso en el aula. Hay que fomentar la creatividad y ver qué podemos hacer con los materiales que tenemos. Principalmente, pues, los docentes que trabajan en institutos fiscales o particulares de bajos recursos, pues tienen que idearse, ¿no? Cartón, ver de dónde sacan materiales para poder trabajar. Y es más, incluso ganarse la imaginación de los niños, ¿no? Sin materiales, pero tratando de, bajo el diálogo, ¿sí? Haciendo un poco el proceso de la narrativa para poder crear ambientes de aprendizaje para que el niño también aprenda desde su imaginación. Bien. Entonces, ¿cuáles serían esas concepciones? Tenemos concepciones que son tradicionales y concepciones pues, que son un poco actualizadas. Vamos rápidamente a revisar las concepciones tradicionales de lo que es la evaluación docente. Primero, pues, la enfocada a pruebas estandarizadas y resultados cuantificables, ¿no? Es decir, se usan pruebas ya que están prediseñadas y que el docente las conoce para poder ser evaluado. Y esto es práctico y se hace mucho. Es decir, el docente sabe que si llega puntual tiene esta calificación, si plantea el objetivo, si tiene el material colocado en plataforma, si genera recursos con el estudiante, si trabaja en grupo, si lo retroalimenta, todo eso está en una rúbrica y tiene un estándar, tiene una calificación, ¿sí? Sin embargo, esto hace que nosotros dependamos justamente de este proceso que de alguna manera lo que hace es simplemente dar una receta para que el docente haga. Entonces, esta receta, de pronto lo que hace son profesores mecánicos que sí, realizan la secuencia y el proceso de aprendizaje, pero que no lo hacen de forma consciente y que cuando tienen que activar esa creatividad para hacerlo, cambiando los esquemas, cambiando el contexto, pues no lo van a poder hacer. El otro es el enfoque punitivo y sancionador, es decir, los resultados que se sacan de la evaluación docente, pues lamentablemente sirven para penalizar al docente, para pues ponerle una sanción, un llamado de atención, sin ninguna retroalimentación ni explicaciones, y eso pues en lugar de apoyar su crecimiento lo que hace es denigrarlo. Estos dos aspectos hay, ¿no? El hecho de estandarizar las pruebas y lo otro que los resultados de estas evaluaciones sean pues obviamente para sancionar, para llamar la atención, para tener un mal registro sin ninguna evaluación formativa.
Lo que se espera ahora de la concepción actual, contemporánea de la evaluación, es que pues, la evaluación se ha visto como una herramienta para la mejora continua, porque el docente tiene que aprender. Cualquier docente no es mejor que ayer si no hay un proceso de cambio y de conciencia en ese cambio. Yo tengo que mejorar siempre y cuando me dé cuenta qué es lo que tengo que mejorar. Si yo soy mejor porque me he dado cuenta que algo tengo que mejorar, algo que tengo que corregir. Entonces hay que tomar conciencia y dialogar con nuestros equipos que la evaluación es un proceso de mejora. Lo segundo, pues, que esto sirva para dar oportunidad de formación y capacitación. Es decir, nos damos cuenta que el 20, 30, 40% de nuestros docentes no saben manejar herramientas TIC o TAC. Entonces, pues vamos a desarrollar talleres para que nuestros docentes puedan manejar estas herramientas. Siempre ver la evaluación como herramienta de información para poder capacitar y mejorar estas habilidades en las cuales pues nuestra docencia no está muy bien. Y lo otro, pues reconocer la capacidad del docente para poder evaluar en su desempeño con respecto a atención a la diversidad y la inclusión. El hecho de darles herramientas, de capacitar, del hecho de que no es el docente quien diagnostica, no es el docente quien deriva al psicólogo, al niño en el proceso de aprendizaje, no, hay un proceso de detección, nosotros dentro del proceso de pronto estamos revisando una actividad psicomotriz y vemos que el niño, por más instrucciones e indicaciones, no logra comprender, no la realiza. Y esto lo vemos con diferentes actividades que hacemos. Entonces ahí levanto un informe para el DS. El DS entonces ve si eso de ahí de verdad representa una dificultad de aprendizaje o se puede corregir por un hábito que de pronto no tiene en casa. Ahí el DS recién estudia si es posible tener un diagnóstico de un profesional externo a la escuela. Fíjense lo importante que es tener esto claro, porque si un docente simplemente porque el niño no hace, no cumple, le dice a la mamita, ¿sabe qué? Llévalo al psicólogo, eso cuesta dinero, pues ese informe que a veces ni siquiera lo hace un profesional, sino que de pronto lo hacen a la carrera o simplemente por dar un papel, no representa después una herramienta para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera con nuestros estudiantes. Entonces, pues, hoy en día lo que necesitamos es de entender a la evaluación como una herramienta de mejora continua, de formación profesional y que valore las actividades de diversidad e inclusión que el docente realiza en el aula. ¿Cuáles son los desafíos actuales de la evaluación docente? Pues, como siempre, como en toda evaluación, los sesgos y las subjetividades, el riesgo de que, pues, la evaluación dependa de quién te evalúa, cuando la evaluación tiene que ser muy objetiva y depender de los criterios de evaluación, no de la persona que te evalúa, porque a veces, y esto pasa en muchas coevaluaciones y en heteroevaluaciones. En las coevaluaciones, cuando alguien más, que de alguna manera no se lleva bien contigo, o que para ti, porque le calificaste mal al niño, pues el representante te evalúa y te evalúa mal, o el mismo estudiante te evalúa mal, pues hay el problema de hacerlo. Hay profesores muy exigentes que le dicen a los estudiantes claramente qué es lo que hay que hacer, qué es lo que tienen que hacer, les dan oportunidades igual, y al final los chicos fracasan y le echan la culpa al docente, entonces lo van a evaluar mal. A veces hay subjetividades que no nos permiten ver la objetividad de la evaluación y caemos en esto, y eso es hasta estadísticamente comprobable, es decir, hay un sesgo que va a haber en una evaluación de pues, personas que te evalúan pues, por simplemente sus actividades. Pero la mayoría, va a haber una curva normal que te va a decir que en lo posible te evalúan
ya pues a una tendencia de la mayoría. Lo segundo, pues, para toda evaluación hay que tener el respaldo de la institución. Primero, pues, los recursos necesarios para poder evaluar. Los formularios digitales, las pruebas de observación. Hay muchas evaluaciones que se hacen con cámara, con grabación de los ambientes de aprendizaje. Y esto hoy día no tienes por qué asustarte, tener una cámara en el aula para ver tu proceso de actividades, tu desarrollo, tu contacto con los estudiantes. Y esto pues merece recursos. Y otra pues tener respaldo para poder gestionar la evaluación con tus estudiantes, con tus docentes, perdón. Es decir, el hecho de entender que el docente ya conoce sus resultados de evaluación y está en un proceso de mejora de formación, de acompañamiento, y que cuando llegue una segunda oportunidad de evaluar, pues eso hay que tenerlo en cuenta para pues promociones, para motivaciones al docente, o, ¿por qué no?, para prescindir los servicios de un docente pues, que no mejora a pesar de todos los apoyos que se han dado. Y pues integrar la tecnología. Las evaluaciones se hacen en línea, se pueden hacer diarias, se pueden hacer semanales, es decir, diariamente se puede activar un procedimiento que después de una unidad, después de una clase, se dé una autoevaluación o se dé una coevaluación, se dé una evaluación por parte de los estudiantes con respecto a qué ha aprendido, a qué no ha aprendido. Y esto es fácilmente, pues ya con la analítica de datos, susceptible a tener ya resultados inmediatos, sus resultados que acumulados den tendencia y que incluso me permitan tener planes de mejora. Ya hay software que, pues simplemente con la data que levantan con respecto a lo que los estudiantes dicen, pues levantan información y dicen, bueno, lo que tienes que mejorar es en esto y podrías aplicar las siguientes estrategias. ¿Cuáles son las buenas prácticas que siempre debemos guardar para evaluar al docente? Pues ya lo que hemos dicho, establecer criterios que sean claros y objetivos, que sean conocidos por todos, para que la evaluación sea justa y transparente. Y hay que involucrar a todos los estudiantes y docentes en esa evaluación, que no solamente sea una evaluación en un sentido, sino una evaluación 360, una evaluación de los estudiantes, de los padres de familia, de los pares, del jefe de área, para que sea más completa, ¿no? Es importante retroalimentar siempre constructivamente, manejar y cuidar mucho la comunicación asertiva de los resultados, el hecho de que podamos proporcionar siempre comentarios positivos, y decir que, así como le decimos a nuestros estudiantes que lo pueden hacer, decirle al docente que es evaluado que lo puede hacer, que tiene las herramientas para hacerlo y que se espera en la próxima evaluación lo haya superado. Y que y si tiene dificultades, acompañarlo en ese proceso. No se trata de castigar a las personas, sino justamente darles oportunidad de mejorar. Y para finalizar, pues, el impacto de estos resultados, pues obviamente va a mejorar el desempeño de cada docente. Cada docente va a ser mejor profesional, va a estar mejor preparado para su actividad pedagógica. Esto va a influenciar, obviamente, en la institución educativa, que va a tener mejores docentes de mejor calidad de enseñanza. Y pues, a mediano y largo plazo nos permite tomar decisiones sobre crecimiento de la institución, sobre cambios y ubicaciones de liderazgo del docente, para tener obviamente personas adecuadas en cada posición en la cual pues ha sido evaluada. Al final lo que se quiere, queridos estudiantes, es que la evaluación que se hace al docente sea justa, en sentido de justicia, porque evalúa lo que tiene que evaluar, y que promueva la mejora continua de la enseñanza en la institución educativa. La evaluación de desempeño docente no es otra cosa que una de las herramientas para recopilar información y tomar decisiones. Hay muchos aspectos que hay que mejorar. Sin embargo, la centralidad del trabajo docente en la gestión pedagógica, pues, tiene que ser evaluada continuamente.
Bien, chicos, el día de mañana vamos a hacer actividad con respecto a este contenido. Esperemos tenerlos presencialmente, y si no, pues se los convoca igual virtualmente, de acuerdo pues, a las instrucciones que se den en la universidad. Así que si no hay alguna consulta, pues nos vemos el día de mañana. ¿Todo claro? Gracias, Carlos, que es el único que veo. Pueden activar las cámaras para tomar una fotita así al estilo antiguo, como hacíamos antes, para tener mi evidencia también que se ha conectado. A ver, vamos a ver, pues solamente tengo ahí ya. Ahí Carlos ya se peinó. A Piedad no la veo, María Inmaculada no la veo, a Rosita tampoco. A Pilar. Cara de madre de familia que tiene Pilar como siempre. ¿Y los demás están peinándose? ¿Qué pasó? Emily. Erika, que por lo menos la veo virtualmente, Eriquita. Ahí está la sonrisa de María Inmaculada. Convocando a Erika y la presidenta, por favor. Buenas noches. Yo estoy tratando de aprender, ya va. No sé qué dijiste, Erika, pero imagino que estás presente. Ahí Lorena. Ahí está Lorena. ¿Y Emily? ¿Qué pasó, Emily? Gracias, Emily. Rosita. Falta Erika todavía. Es que no puedo, no sé que no tengo aprendido ese acceso, no me sale. Te vamos a creer por el día de hoy. ¿Ves? A ver si sigan a la 1, a las 2, a las 3. Listo, chicos, muy amables. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. La mañana, profe. Chao. Hasta mañana, profe. Buenas noches. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.